Hola, soy Mía Salazar y os voy a presentar accesibilidad y neurodivergencia. No todo el mundo navega igual. Pero antes de nada me voy a presentar. Soy Mía Salazar, soy front-end developer desde hace unos 8 años y me estoy especializando poquito a poquito en accesibilidad. También soy una de las organizadoras de la A11iConf, la Conferencia de Accesibilidad de España, que tiene su segunda edición el 28 de noviembre en Zaragoza. Y también soy mentora en Step Forward. En Step Forward mentorizamos de forma gratuita a mujeres que no sepan cómo dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología o que no sepan cómo dar sus siguientes pasos. Y bueno, ahora vamos a empezar. ¿Qué es eso de neurodivergente y de neurotípico? Pues digamos que existen dos tipos de cerebros, los cerebros neurodivergentes y los cerebros neurotípicos, y cada uno pues funciona de una manera. Ninguno de ellos es mejor que el otro. Hay estudios evolutivos que hablan de que tiene sentido de que existan los cerebros neurodivergentes y los cerebros neurotípicos, ya que los cerebros neurodivergentes tienen una serie de fortalezas que no tienen los neurotípicos y los neurotípicos tienen unas fortalezas que no tienen los neurodivergentes. Así que gracias a que tenemos ambos tipos de cerebros entre nuestra población, digamos que podemos procesar mejor nuestro entorno. Y ahora vamos a hablar un poquito de estadística, prometo que va a ser poquito. Entre un 10 y un 20% de la población se considera que son personas neurodivergentes. Por otro lado, las personas neurodivergentes tienen una cierta tendencia a terminar en carreras STEM, es decir, en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que frente a un 23% de la población de personas neurotípicas que escogen ese tipo de carreras, las personas neurodivergentes escogen estas carreras STEM en un 34% de las veces. Y aquí os traigo la estadística grande. Un 50%, de hecho más de un 50% de las personas que tienen roles técnicos son personas neurodivergentes. Y ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de neurodivergencias que existen. Empezamos por el TEA, trastorno del espectro autista, que son un 3% de los niños. Las personas autistas interaccionan socialmente de otra manera, se comunican de forma diferente y responden a los estímulos sensoriales de otra manera. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque la gente tiende a pensar que las personas autistas pueden ser más o menos autistas por el hecho de que se dice trastorno del espectro autista. Pero el autismo no funciona así. Y para explicar cómo funciona esto, quiero que pensemos en el típico yogur blanco que te dan en las tiendas en los restaurantes de yogures, que te dan un yogur natural y tú le vas echando una serie de toppings. Pues las personas autistas puede que tengan el topping del hiperfoco, el topping de que son personas muy verbales o poco verbales y de que tienen discalculia o no tienen discalculia. Y es a esto a lo que se refiere espectro, no es a más o menos autista, sino que el autismo en cada persona se va a manifestar de una manera diferente. Ahora vamos a ir con el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay personas que tienen déficit de atención, personas que tienen hiperactividad y personas que tienen ambas. Son un 5,9% de los niños. Básicamente, las personas con TDAH lo que tienen es la función ejecutiva un poco tocada. Les cuesta organizar tareas, empezar y terminar esas tareas, concentrarse y controlar sus propios impulsos. También tenemos la dislexia, que es un 20% de los niños. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando, bueno, Mía, estás diciendo muchas estadísticas de niños. ¿Por qué estás diciendo tantas estadísticas de niños? Pues es que resulta que las neurodivergencias están muy infraestudiadas en las personas adultas. Así que la mayoría de las estadísticas que vamos a encontrar son de niños. De hecho, tengo un amigo que es autista y que tiene varios amigos autistas y entre ellos tienen la broma de que si no eres un niño de 5 años al que le gustan los trenes va a ser muy difícil que te diagnostiquen. Así que también quiero aprovechar esta charla para pedir que se haga más investigación a las personas neurodivergentes que no sean niños. Pero, volviendo a la dislexia es un trastorno del aprendizaje. Son personas a las que les cuesta aprender a leer y escribir, que confunden la derecha y la izquierda y a las que durante la lectura se pueden confundir con el orden de las letras. Luego tenemos la dispraxia, que es un 6% de los niños. La dispraxia es un trastorno psicomotriz. A estas personas les cuesta realizar ciertos movimientos y también coordinar esos movimientos. Por otro lado, tenemos la discalculia, que es entre un 3 y un 7% de la población. Esta vez sí os traigo una estadística de adultos. La discalculia es un trastorno del aprendizaje.
A estas personas les cuesta procesar los números, las restas, las multiplicaciones, las sumas y en general procesar números. Y por último tenemos el síndrome de Tourette, que es el menos de los común de las neurodivergencias, que supone un 0,6% de los niños. El síndrome de Tourette lo que supone son una serie de sonidos y movimientos repetitivos e involuntarios que hace una persona, como si fuesen unos tics. Y ahora quiero hacer una pequeña pausa. Estos son los tipos de neurodivergencias que existen, al menos los más comunes, pero también quiero hablaros de la ansiedad y la depresión. Porque resulta que un cerebro que sufre ansiedad o depresión puede comportarse como un cerebro neurodivergente. Y de la misma manera, las personas con ansiedad y con depresión también se pueden beneficiar por aquellas medidas que vamos a realizar para las personas neurodivergentes. Así que vamos a aprender un poquito de esto. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad son una serie de preocupaciones y miedos intensos que vive una persona en su día a día y supone un 4,4% de la población mundial. Luego tenemos la depresión, que es una tristeza profunda que acompaña a la persona también en su día a día. De hecho, hay estudios que hablan de que las personas con depresión tienen determinadas partes de su cerebro apagados y son un 5,7% de la población. Y ahora quiero hablaros sobre la comorbilidad. La mitad de las veces voy a decir mal esta palabra. ¿Qué es la comorbilidad? La comorbilidad es la preexistencia de varios trastornos, de varias enfermedades o en este caso de varias neurodivergencias. Entre las neurodivergencias es muy común que no solamente seas una persona autista, sino que también tengas TDAH. Y de hecho, justo hablando de este ejemplo, las personas autistas tienen entre un 50 y un 70% de probabilidades de también tener TDAH, lo cual supone que una persona autista tiene un 800% más probabilidades de tener TDAH que una persona neurotípica. Y lo que es más, las personas neurodivergentes tienen mayores probabilidades de sufrir ansiedad y depresión. Así que no vamos a poder hacer lo típico de decir, bueno, voy a hacer mi página web o mi proyecto accesible para personas neurodivergentes, pero me voy a centrar solamente en las personas autistas. Porque a lo mejor esa persona autista tiene TDAH o tiene discalculia o tiene ansiedad y depresión. Así que cuando hablamos de neurodivergencia debemos hablar como un todo, debemos tenerlo todo en cuenta. Y ahora os voy a presentar a Manuela. Manuela es la protagonista de nuestra historia. Manuela es una persona neurodivergente que tiene ansiedad, que tiene depresión y que además vive en Cagliari, en Cerdeña, Italia. Y tiene una relación a distancia con su novia Ana, que vive en Madrid. Entonces, como su novia vive en Madrid, lo que quiere hacer es ir a visitarla y se va a ir a su aerolínea de confianza para comprar los billetes para ir a visitarla. Y cuando se va a su aerolínea de confianza, que se llama Ryanair, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, se encuentra con que la propia home en la que tiene que decir de qué fecha a qué fecha va y a dónde va y tal, no está muy hecha para ella que tiene ansiedad, depresión y que es una persona neurodivergente. Y aquí podría terminar nuestra historia, pero resulta que tenemos la suerte de que Ana, que es la novia de Manuela, justo por casualidades de la vida, trabaja en Ryanair. Y cuando se entera de que Manuela está teniendo estos problemas, dice, mira, he hablado con mi jefe y me ha comentado que deberíamos empezar a invertir en hacer las plataformas más accesibles y queremos centrarnos también en hacerlas más accesibles para personas neurodivergentes. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar que justo tú has detectado que esto no es accesible para ti como persona neurodivergente, entonces queremos que nos vayas dando feedback para ir mejorando esta página. Así que a partir de aquí va a haber una especie de ping-pong entre Ana y Manuela que van a ir hablando sobre cómo mejorar todo el proceso de comprar unos billetes. Y lo primero que le dice Manuela es que la paleta de colores que ha escogido la verdad que no es muy buena, porque resulta que el blanco absoluto y el negro absoluto no son accesibles para las personas con dislexia, porque no tienen tanta facilidad para ver estos dos colores juntos. Y que por otro lado, este azul y este amarillo tan intenso pueden generar ansiedad y también son abrumadores para las personas autistas o con depresión. Así que después de recibir este feedback, Ana le da una vueltecita a la paleta de colores y le presenta esta, en la que ha eliminado el blanco absoluto con el negro absoluto y ha modificado el azul y el amarillo para que no sean tan intensos. Siguiente, vamos a ir con la tipografía que hemos utilizado para el logo de Ryanair.
Y es que resulta que están en mayúsculas. Y aquí le dice Manuela, es que las mayúsculas pueden generar ansiedad porque la persona puede sentir que le están gritando. Y además las letras mayúsculas son difíciles de procesar para las personas con dislexia porque como todas las letras tienen la misma altura, son más difíciles de procesar. Entonces dice Ana, vale, quitamos las mayúsculas y las deja en camel case. Y aquí le comenta a nuestra querida Manuela, es que en este caso están en cursiva, es decir, están inclinadas. Y eso también es difícil de leer para las personas con dislexia. Y ahí le dice Ana, ok, fuera cursiva. Pero aún así, Manuela dice, es que esta tipografía la verdad que no es muy accesible porque resulta que es una tipografía así como muy decorada. Y las tipografías muy decoradas son difíciles de leer para las personas con dislexia y pueden ser abrumadoras para las personas con ansiedad, con depresión o para las personas autistas. Así que ella dice, ok, también fuera decorativos. Y le pone esta tipografía con serifa, que para las personas que no sepáis lo que es la serifa son esos rabitos que hay al final de todas las letritas. Y claro, aquí Manuela pone cara de lo siento y le dice, es que esta tampoco es demasiado accesible porque resulta que las serifas pueden ser menos accesibles para las personas con dislexia y dependiendo de la serifa también pueden ser más abrumadoras para las personas autistas con ansiedad y con depresión. Así que aquí Ana le hace una propuesta y le dice, te propongo que para las letras en general vamos a utilizar una tipografía muy sencillita, sin serifa, y para el logo, y solamente para el logo y algunos titulares muy concretos, vamos a utilizar la tipografía de abajo, que es sin serifa, que es un pelín más decorada, pero sin pasarnos. Y Manuela dice, vale, como estamos utilizando una tipografía un poquito más decorada, sin pasarnos y solamente en titulares, esto me parece mucho más fácil de procesar. Así que, fantástico, ya hemos hecho nuestra primera iteración, esto ya va teniendo mejor pinta. Sin embargo, sigue teniendo algunos problemitas. El primer problemita que le comenta Manuela es que el line height, es decir, el espaciado que existe entre las líneas, es muy pequeñito. Están las letras muy juntitas entre una línea y otra línea. Y eso es difícil de leer para las personas con dislexia y también pueden generar ansiedad al estar las letras tan juntas. Con lo cual no es demasiado accesible y además puede ser abrumador para las personas autistas y con depresión. Así que vamos a aumentar el line height para que sea más fácil de procesar. Fantástico. ¿Qué otro problema nos encontramos? Y es que resulta que todos los textos están justificados. Los textos justificados son básicamente en los que todas las líneas terminan a la misma altura en la derecha. Pero ¿qué pasa? Que al terminar todas las líneas a la misma altura se crean como una especie de espacios raros entre las palabras que crean lo que se llama el efecto río. El efecto río se crea cuando se juntan los espacios que se crean entre las palabras entre varias líneas y crean como una especie de río que va yendo hacia abajo. Este efecto río hace que sea difícil de procesar para las personas con TDAH y las personas disléxicas. Así que el texto justificado la verdad que no es muy accesible. Así que aquí dice Ana, bueno, vamos a ponerlo texto centrado porque es así como bonito y Manuela le dice, y claro, Ana dice, a ver qué pasa. Y Manuela le comenta que los textos que son centrados tampoco son muy accesibles porque no son muy fáciles de leer para las personas con dislexia y además como no todas las líneas empiezan a la misma altura, son difíciles de leer en general porque no siempre sabes cuándo empieza la siguiente línea. Así que dice, ok, vamos a alinear en los países en los que se escriba de izquierda a derecha lo alineamos a la izquierda y en los países en los que se escriba de derecha a izquierda pues lo alinearemos a la derecha. Fantástico, vamos iterando poquito a poquito. Así que ya vamos viendo que bueno, esto va mejorando, ya va teniendo un mejor aspecto, va siendo un poquito más fácil de procesar, pero todavía hay algunas cositas que tenemos que mejorar. Para empezar, el contenido es muy mazacote, es decir, las frases son muy largas, hay muchísimo texto, esto es una pesadilla para una persona con TDAH porque hay mucha información y muy seguida. Y también puede ser abrumador para las personas con ansiedad, con depresión y para las personas autistas. Es mucho mejor que utilicemos frases cortitas, que utilicemos negritas para ayudar a guiar a la gente durante la lectura, sobre todo a las personas con TDAH, que a veces cuando ven
mucho texto se acaban perdiendo y con las negritas les vamos guiando su lectura poco a poco. Y también el uso de los bullet points porque van a ayudar también a separar las cosas en pasitos o en procesos que van a ser mucho más fáciles de procesar. También el lenguaje que estaban utilizando en la página de Ryanair no era el adecuado, porque si os fijáis, aquí habíamos puesto para la adquisición de pasajes aéreos, proceda a la selección del marco temporal y a la localización de arribo y posteriormente acciona el disparador de consulta. Esto suena como muy bonito, incluso poético, pero ¿qué pasa? Que las personas autistas los textos que son ambiguos no los procesan muy bien, necesitan que seamos claros, que seamos literales. Y además, si os dais cuenta, también hemos utilizado la voz pasiva en vez de la voz activa. La voz pasiva suele ser más difícil de procesar porque te requiere un mayor esfuerzo para encontrar cuál es el sujeto y el predicado. Así que no es una buena idea. Y además hemos utilizado como lenguaje más complejo en vez de utilizar palabras más comunes. Así que este lenguaje, la verdad que muy accesible tampoco es. Le dan una vueltecita y ponen para comprar vuelos, escoja fecha y destino y pulse buscar. Esto es un lenguaje directo, fácil de procesar y que las personas neurodivergentes van a entender muchísimo mejor. Así que, genial. Ya, oye, esto es bastante limpito, bastante sencillo. Guiamos la acción, hemos puesto negrita, hemos puesto bullet points. ¿Qué puede salir mal? Pues todavía Manuela tiene algunas cositas que decirnos. Lo primero que nos tiene que decir es que resulta que no se ve, voy a subirme aquí, voy a bajarme un segundito. Aquí tenemos el número 1, que lo que nos está indicando es que resulta que una de las cosas que está mal es que en cuanto llegas a la página web hay un vídeo que se está autorreproduciendo en bucle y con sonido. Esto para una persona con TDAH es horrible porque tenemos a esta persona viendo un vídeo que se autorreproduce en bucle una y otra vez y sin ton ni son y encima con sonido. A la persona con TDAH hemos hecho que pierda totalmente la atención y que se centre en el vídeo. Esto además es muy abrumador para las personas autistas con depresión y con ansiedad porque es un estímulo constante y que encima nos está generando ruido. Por otro lado, hemos puesto una serie de hemos puesto una serie de anuncios, vuelos a Tenerife, vuelos a Valladolid. Y claro, este proceso de comprar un vuelo, la verdad que suele ser un proceso bastante abrumador porque tienes que tomar muchas decisiones y si encima estamos abrumando a la persona desde el principio con anuncios, la verdad que no le estamos ayudando a tomar decisiones. Así que esto de meter tantos anuncios tampoco es una buena idea. Luego tenemos una serie de inputs, que es donde Manuela va a poner pues de dónde va, de qué a qué fecha, y son unos inputs muy pequeñitos y que están muy juntitos entre sí. Esto para las personas con dispraxia y síndrome de Tourette se les puede complicar mucho porque al ser inputs pequeñitos puede que les cueste clicar en cada uno de los inputs y como además están muy juntitos entre sí, también puede ser que se equivoquen y pulsen en un input en lugar del otro. Y por último tenemos 3 botones. Uno dice buscar vuelo, otro vuelo más hotel y otro vuelo más bicicleta. Y claro, aquí nos encontramos el problema de que estamos abrumando a la persona. Le estamos poniendo 3 posibles opciones. La persona con TDAH, que muchas veces cuando se siente abrumada acaba tomando una decisión por impulso, quizás acaba pulsando el botón que sea con tal de salir de esta situación. La persona con ansiedad está agobiada ante tantas opciones y esto es abrumador también para las personas autistas y con depresión. Así que, vale, ya hemos hecho bastante esfuerzo, pero aquí todavía nos queda algunas cositas que modificar. Así que vamos a hacer esta modificación. Y Ana le hace esta propuesta. Y le propone una página bien sencilla, sin anuncios, sin vídeos, con poco texto, con bullet points, con una serie de inputs bien grandotes y que además tienen suficiente espacio para que nadie se confunda entre ellos. Y además un solo botón. Buscar vuelos. Si la persona, por lo que sea, también quiere buscar hotel o bicicleta, le ayudaremos en ese proceso, pero más adelante. Así que esto ya lo considera Manuela muchísimo mejor, escoge las fechas de sus vuelos, escoge de dónde a dónde va, rellena todo este formulario y le da a buscar vuelos. Y le aparecen una serie de posibles vuelos que ella puede escoger. Y de hecho, en cuanto llega a esta página, le aparece este modal. Los precios subirán pronto, date prisa. Y bueno, para empezar, este modal regulinchi. ¿Por qué? Porque resulta
que yo sé que esto es una técnica de marketing, que lo que hace el marketing es como que meterte prisa para que tú digas, oh Dios mío, voy a quedarme sin billetes, voy a comprar corriendo. Pero es nuestra responsabilidad crear productos que la gente utilice de forma responsable, no que lo utilicen guiados por el impulso. Así que esta serie de prácticas debemos evitarlas, sobre todo porque meter prisa a las personas con TDAH es algo que va a hacer que tomen decisiones por impulso y no tomen decisiones bien pensadas. Además, también esto puede generar mucha ansiedad a las personas con ansiedad porque van a sentir que no tienen el suficiente tiempo para pensar y que van a tener que ir corriendo a comprar los billetes. De la misma manera, abrir un modal porque sí puede desconcertar a las personas con depresión y también a las personas autistas. Así que esto, para empezar, muy mal. Luego nos encontramos un icono de un caballito y otro de un caracol, que lo que nos hace es indicarnos qué billete es más lento y qué billete es más rápido. Pero claro, esto para una persona autista puede ser ambiguo, porque puede que no entienda lo de que el caballo es más rápido y que el caracol sea más lento. Así que puede que esto confunda mucho a esta persona. Por otro lado, en cada billete tenemos puesto, queda uno, quedan tres, quedan siete. Una vez más, sé que esto es marketing, sé que es un tema de si le digo a la persona que quedan pocos billetes, se va a dar más prisa en comprarlos, pero esto a las personas con TDAH no les va a ayudar, les va a hacer que tomen decisiones por impulso y además, como hemos comentado, el proceso de escoger un vuelo ya es un proceso muy abrumador, con lo cual si encima le estamos dando impulsos y estímulos que no necesita, como saber el número de billetes que quedan, la vamos a abrumar todavía más, sobre todo a las personas autistas con ansiedad y con depresión. Por otro lado, en cada botón, a la hora de escoger cada botón, aparece el texto sueña. Y claro, aquí una persona autista estará pensando, ¿este botón a dónde me va a llevar? ¿Qué significa sueña? Cuando pulse aquí me va a llevar a un anuncio de colchones. No le va a quedar claro hacia dónde va este botón porque no es claro. Luego, el precio, primero, está muy pequeñito. Y esto es algo que debemos evitar. A las personas neurodivergentes podemos ayudarles a procesar la información utilizando la jerarquía visual, las cosas más importantes más grandes y las menos importantes más pequeñas. Sin embargo, aquí no estamos usando esa jerarquía visual. El precio es de las cosas más importantes y está súper chiquitito. También relacionado con el precio es que si os dais cuenta el precio es 249,99. Esto a una persona con discalculia le está costando procesar este precio. Una vez más, sé que esto es una técnica de marketing porque en realidad le estamos vendiendo este billete por 250 euros, pero psicológicamente no lo es. Pero yo os digo una cosa, tenemos que priorizar que las personas con discalculia puedan procesar estos precios. Si no queremos vender algo por 250 euros, lo ponemos por 249. Y si resulta que en el proceso perdemos 99 céntimos, pues yo creo que es un precio bien usado en que nuestros usuarios y usuarias puedan utilizar las plataformas de forma más accesible. Y por último, si os fijáis, hay un pequeño asterisco al final de ese precio. Una persona con TDAH va a decir, uy, un asterisco, y se va a poner a buscar qué significa este asterisco, a dónde le lleva. Y una persona con ansiedad va a tener la necesidad de saber qué es este asterisco, porque puede estar pensando que le van a cargar cosas o que le pueden cambiar el horario o cualquier preocupación posible. La persona con ansiedad lo va a estar pensando al ver un asterisco que no es claro. También tenemos una línea que va de Cagliari a Madrid, que vosotros diréis, claro, nos está diciendo que va de un sitio al otro, pero si os fijáis no hay una flecha, no nos dice en qué dirección va, con lo cual para la persona autista esto puede ser ambiguo. Puede estar pensando, ¿va de Cagliari a Madrid o de Madrid a Cagliari? Y a una persona con ansiedad le va a pasar exactamente lo mismo, va a seguir teniendo la duda de si lo está comprando en una dirección o en otra. Y por último, hemos encerrado aquí a la persona. Y si la persona quiere volver hacia atrás o quiere modificar lo que ha seleccionado, debemos dejar en todo momento que la persona siempre pueda ver lo que ha seleccionado, sobre todo para las personas con ansiedad, que les suele gustar ver lo que han seleccionado, y también a las personas con TDAH, que puede que hayan olvidado qué es lo que habían seleccionado, y también que les permitamos en todo momento modificar lo que han seleccionado. Así que después de ver lo terriblemente mal que está esta plataforma, vamos a darle una vueltecita.
Y nos encontramos una pantalla muchísimo mejor, en la que tenemos una forma de volver hacia atrás, una forma de poder ver qué es lo que hemos seleccionado en cada uno de los inputs y modificarlo. Luego, en lugar del caballo y el caracol, hemos puesto más rápido y más lento. Esto es muy explícito. Con la flechita de dirección sabemos que el vuelo va de Cagliari a Madrid y no al revés. El precio lo hemos puesto bien claro, bien grandote. Buena jerarquía visual, 250 € y además le hemos puesto más IVA, con lo cual nos olvidamos de poder ser ambiguo aquí. Y por último, a la hora de decidir qué vuelo vamos a escoger, hemos puesto la palabra escoger, que esto es muy directo. Así que Manuela escoge el vuelo de 250 € porque por lo que sea no le apetece estar 16 horas en un vuelo y llega a la parte en la que va a iniciar sesión. Y aquí quizás diréis, bueno, Mía, esto es un inicio de sesión, ¿qué puede tener mal? Pues muchas cosas. Porque para empezar, eso maravilloso que habíamos puesto al principio de poder volver atrás, poder volver a seleccionar lo que has seleccionado y siempre poder ver lo que hemos escogido y cambiarlo, lo hemos quitado. Así que la persona otra vez está encerrada y además le hemos quitado la consistencia de mantener siempre el mismo comportamiento y el mismo diseño que ayuda a las personas neurodivergentes a procesar la información. Por otro lado, cuando estamos escribiendo una contraseña, en vez de la contraseña nos aparecen una serie de asteriscos. Esto está muy bien a nivel de ciberseguridad. Pero ¿qué pasa si la persona tiene TDAH? Una persona con TDAH puede que no se acuerde de lo que ha escrito, entonces va a querer comprobar que lo ha escrito bien. Una persona con ansiedad también le suele gustar poder ver lo que ha escrito y una persona con dispraxia y con síndrome de Tourette le va a pasar igual, que a lo mejor pueden haber cometido algún error y van a querer comprobar que han escrito la contraseña bien. Y al solo poder ver asterisco no es algo que vayan a poder hacer. Y encima, cuando estas personas quieren hacer un copiar y pegar de la contraseña, se lo hemos deshabilitado. Yo sé que esto también se hace por motivos de ciberseguridad, pero es que quitarle el copiar y pegar a las personas neurodivergentes es algo que les afecta mucho. Porque a las personas con TDAH suelen olvidar para qué sirven, cuáles son sus contraseñas, y las personas con dispraxia y síndrome de Tourette puede que les cueste escribir esas contraseñas. Y además, a las personas con ansiedad muchas veces les gusta más el copiar y pegar que el fiarse de su propia memoria. Así que nunca debemos deshabilitar el copiar y pegar. De la misma manera, de CAPTCHA hemos puesto una cuenta, 123 más 567 menos 89. Y yo no sé vosotros y vosotras, pero yo no tengo discalculia, solamente soy mala en mates y la verdad es que intentar hacer esto de cabeza, bastante regulín. Y luego la cuenta está como, los números están como todos muy juntitos, así que para una persona con discalculia, mal y mal. Y por último tenemos un botón de iniciar sesión, vale. Pero ¿y si la persona tiene TDAH y no se acuerda de su contraseña o no se acuerda siquiera de si tiene una cuenta ahí? ¿O si es una persona con depresión y le está costando también hacer ese proceso cognitivo? Pues esta persona no va a poder iniciar sesión. Así que, vale. Ana le da una vueltecilla y le ofrece esta propuesta a Manuela, que ha vuelto a poner la parte de arriba para que puedan ir hacia atrás, para que puedan modificar lo que han seleccionado en todo momento, manteniendo la consistencia. Fantástico. Y además, para ayudar a las personas con ansiedad, ha puesto un stepper que le dice, oye, este proceso de compra va a durar 3 pasos y estás en el primero. Con lo cual, fantástico, le estamos dando más información. A la hora de escribir la contraseña, hemos puesto un ojito, un iconito, que nos va a permitir en todo momento ver o no ver esa contraseña para que, como hemos comentado anteriormente, esa persona pueda comprobar que la ha escrito bien. Luego, de la suma hemos puesto 12 más 3 menos 5. Yo esto de cabeza soy capaz de hacerlo y además hemos dejado suficiente espacio entre los bloques de números para que sea más fácil de procesar. Aún así, puede que la persona con discalculia se encuentre un problema a la hora de hacer este CAPTCHA, pero no pasa nada. Le hemos ofrecido otra opción. Hemos puesto verificación por audio clicando en el icono. Y con esto hemos hecho 2 cosas bien. La primera, hemos puesto un texto muy explícito para que las personas autistas entiendan perfectamente para qué va a ser ese icono. Y luego hemos añadido un icono, que esto facilita a las personas con dislexia procesar la información. Porque a las personas con dislexia a veces les cuesta un poco leer. Y sin embargo, si les ponemos iconos que les ayuden a procesar la información, van a tener mucho más fácil poder entender para qué sirve ese icono. Y por último, hemos puesto este recuperar contraseña,
que va a ayudar a todas las personas que no sepan si tienen en cuenta o no recuerdan la contraseña, poder hacer ese proceso. Pues ahora nuestra querida Manuela recupera su contraseña, inicia sesión en esta plataforma y llega a la parte más dura del proceso, en el que tiene que poner todos sus datos, comprar y todo esto. Y bueno, aquí ya empezamos mal porque una vez más hemos quitado a esta persona la forma de volver hacia atrás. También le hemos quitado el stepper, que estaba fantástico. ¿Cuánto más nos va a durar este proceso? No lo sabemos. Luego, hemos puesto una cuenta atrás, 959, 958, 957. Una persona con TDAH le va a costar mucho mantener la atención viendo cómo los segunditos pasan poquito a poco. A una persona con ansiedad, el tener una cuenta atrás le va a generar muchísimo estrés. Y las personas con dispraxia o síndrome de Tourette puede que necesiten más tiempo, con lo cual no solamente le estamos quitando tiempo que puede que necesiten, sino que encima las estamos estresando diciéndoles que van a tener solamente ese tiempo. También, esta página es muy difícil de procesar. Hay muchísima información, muchísimos inputs. Aquí una persona con TDAH se siente completamente abrumada y puede que ni siquiera rellene el formulario. Una persona autista o con depresión y ansiedad se van a sentir muy agobiados ante esta situación. Y bueno, como esta página no era lo suficientemente abrumadora, le hemos puesto para decorarla de fondo un mapamundi. ¡Qué bonito! Porque es que, claro, como era tan fea, no. Si tenemos una página que en general es abrumadora, lo que tenemos que evitar es hacerla más abrumadora. Es decir, si estamos en una parte del proceso que es complicado y que nos requiere mucha carga cognitiva, lo que debemos hacer es tirar del minimalismo para intentar que sea más fácil de procesar. Y luego aquí en el punto 5, que es el botoncito este de adelante, ¿qué significa adelante? Esto es un eslogan político. ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos esperar cuando pulsemos en adelante? También bastante regulín. Así que vamos a darle una vueltecita y recuperamos la parte de arriba para volver hacia atrás. Hemos recuperado el stepper diciéndole que estamos en el paso 2. Y como había muchos inputs, lo que hemos hecho es dividir estos inputs en diferentes secciones para que sea más fácil de procesar. Y el botón de comprar es muy obvio. Comprar. A partir de aquí vamos a hacer esta compra. Así que nuestra querida Manuela hace la compra y llega a la pantalla en la que dice ¡felicidades! Ya tienes tu billete. Y aquí diréis, ¡jo! Pues qué bien, ya pueden Ana y Manuela verse. Y no, es que Manuela ya ha visto en esta pantalla también un par de cositas. Y Ana está en plan, a ver, cuéntame. Porque para empezar, en ningún momento nos han permitido ver qué es lo que íbamos a comprar antes de comprarlo. Esto a las personas con ansiedad les mata. Necesitan comprobar antes de hacer una acción tan importante como comprar algo, el establecer que lo han hecho todo de forma correcta. Y las personas con TDAH también les gusta hacer esta comprobación porque muchas veces no han prestado del todo atención en este proceso. Por otro lado, hemos dejado el stepper y el volver hacia atrás en este proceso. Y vosotros diréis, hombre, es que hemos sido muy pesados con mantener todo esto. Ya, pero es que si el proceso de compra ha terminado, mantener el stepper y el volver hacia atrás lo que hace es que sea confuso. Aquí la persona autista está diciendo, pero he terminado el proceso de compra porque me sale todavía el stepper para volver hacia atrás. Y por último, hemos encerrado aquí a la persona. La persona con ansiedad quiere ver su billete. La persona con TDAH quiere comprobar que ha comprado correctamente su billete. Con lo cual, hemos dejado aquí a la persona completamente encerrada. Y esto para las personas neurodivergentes y sobre todo para las personas con depresión y con ansiedad es algo que no es muy bueno. Así que vamos a añadir un step intermedio en el que la persona va a poder ver exactamente el vuelo que ha comprado, de dónde a dónde, las horas, los precios y tal. Y cuando pulsen en comprar, pues ahora sí que sí, ya les van a llevar a la página en la que van a decir, oye, ya tienes tu billete, no le hemos puesto el stepper, no le hemos puesto el volver hacia atrás porque ya estamos en un proceso distinto, le volvemos a poner lo que ha comprado para que las personas con TDAH y con ansiedad puedan comprobar esto y también hemos puesto un botoncito de ver billetes. De esta forma, la persona con ansiedad va a poder comprobar su billete, la persona con TDAH también, y por ejemplo, las personas que quieran seguir este proceso, pues les vamos a ayudar reduciendo la carga cognitiva con un botoncito de buscar hotel, les vamos a guiar en ese proceso. Y aquí diréis, bueno, pues ya Manuela y Ana pueden verse.
Pero es que resulta que Ana, que durante todo este proceso en el que ha ido aprendiendo bastante sobre neurodivergencia, se ha dado cuenta de que ella como programadora hay cosas que puede hacer para mejorar desde la programación para las personas neurodivergentes. Y lo primero es que hay personas neurodivergentes que utilizan productos de apoyo, quizás porque procesan mejor con el oído que con la vista. Entonces es muy importante que utilicemos HTML semático y atributos ARIA. De la misma manera, hay personas neurodivergentes que pueden utilizar navegación por teclado, sobre todo las personas con dispraxia y síndrome de Tourette, porque quizás les cuesta manejar un ratón, pero se les facilita el manejar estos dispositivos con un teclado. Con lo cual, es muy importante que el foco siempre sea visible, que nunca lo ocultemos y que de la misma manera lo manejemos de una forma que tenga sentido. Lo típico, que los elementos reciban el foco en el mismo orden en el que los podemos ver en la pantalla, que cuando se abra un modal, el modal queda atrapado, quiere decir que el foco queda atrapado en la modal, que en general sean navegables por teclado. También las personas pueden decidir que en sus dispositivos quieren que las cosas estén más o menos estáticas en sus configuraciones. Nosotros desde el CSS con el Prefers Reducer Motion lo que podemos hacer es que si la persona nos indica que quiere las cosas más quietecitas con el Reduce, todas las animaciones y las transiciones las vamos a quitar, lo cual va a ayudar a la persona neurodivergente a que no se sienta abrumada por todos esos movimientos, animaciones y transiciones. De la misma manera, está muy guay que tengamos un botón de calma, porque a lo mejor una persona en general no se siente abrumada por estas animaciones, pero hay situaciones en las que están en un momento de mucha ansiedad y quizás ahí sí que necesitan ese modo calma. Entonces, tener ese botón va a ser muy útil también. Por otro lado, tener el modo oscuro y modo claro es muy útil porque hay personas autistas que quizás procesan mejor el modo claro o que procesan mejor el modo oscuro. Y de la misma manera, permitir que personalicen lo que están haciendo también les va a ayudar porque, como hemos visto, el blanco absoluto y el negro absoluto son difíciles de leer para las personas con dislexia, así que esas personalizaciones les van a permitir que ellos escojan cómo quieren ver las cosas. También es importante que los vídeos estén quietecitos. Y para ello tenemos una serie de atributos que tiene la etiqueta vídeo de HTML. Con controls podremos mostrar una serie de controles para que la persona pueda controlar si el vídeo está en pausa o está en play. Con muted lo que vamos a hacer es que desde el principio no esté en sonido para evitar que eso sea abrumador. Y con el preload none lo que le vamos a decir es, oye, por defecto no estés precargado porque la persona es la que va a escoger cuándo va a querer este vídeo. También, no siempre, pero hay situaciones en las que podemos decidir qué pasa por defecto. Y cuando podemos decidir lo que pasa por defecto, debemos escoger aquellas cosas que sean menos abrumadoras. Por ejemplo, si tenemos un carrusel, que el carrusel esté estático, que no vaya pasando slides solos. O si tenemos una serie de dropdowns, que los dropdowns salgan cerrados para que no abrumen con toda esa información. También quiero hablar de scrolls. Los scrolls muchas veces los usamos para llevarnos a una parte de abajo que existe en la propia página y para que este deslizamiento sea más bonito le ponemos un behavior smooth. Pero ¿qué pasa? Que este deslizamiento suave puede marear a las personas con TDAH y puede ser abrumadora para las personas autistas con depresión o con ansiedad. Así que lo siento, pero es mejor que evitemos que hagan ese deslizamiento y que sean directamente que vayan al punto en el que se espera. También cuando hay cambios, estos deben ser previsibles, es decir, un modal no se puede abrir porque sí, o no debemos redirigir a la persona porque sí. Siempre que suceda un cambio es porque esa persona ha hecho algo para provocar ese cambio. Relacionado con esto, debemos evitar los timeouts automáticos. El típico ejemplo, vamos a desloguear a la persona porque resulta que se le ha terminado la cookie. Yo entiendo que esto tenemos que hacerlo por un motivo de ciberseguridad, pero claro, imaginaos que de repente sacamos a la persona de su sitio. La persona con TDAH va a estar pensando, ¿qué es lo que he hecho mal para de repente estar aquí? La persona con ansiedad va a pensar todo el rato que ha hecho algo para provocar esta situación y una persona autista puede sentirse abrumada por de repente estar en otro sitio. Si tenemos que, por ejemplo, desloguear a la persona porque se ha terminado su cookie, lo suyo es que antes le avisemos de, oye, te vamos a desloguear porque ha sucedido esta situación y lo que puedes hacer es esto. Que hablando de eso, también debemos procurar siempre dar feedback, dar notificaciones, dar información de lo que está pasando y debemos darlas de forma educada. Y para ello tenemos AriaLive, que es un atributo de Aria. Con AriaLive lo que avisamos es de que
un elemento va a recibir cambios dinámicos o modificaciones y en función del valor que le pongamos, lo avisaremos de una forma o de otra. AreaLive tiene 3 posibles valores. Off, que es que no avisamos de nada, Polite, que avisamos de forma educada, y Assertive, que avisamos de forma maleducada. Y ahora voy a explicar esto de educado y maleducado. Pongamos que yo he puesto mi AreaLive en Polite. El lector de pantalla me está leyendo algo y entonces sucede un cambio. Y como tenemos el AreaLive en Polite, es decir, en educado, va a terminar de leernos lo que nos está leyendo y entonces nos va a avisar de ese cambio. Sin embargo, si lo ponemos en Assertive, no va a esperar a terminar de leernos lo que nos está leyendo, nos va a interrumpir. Interrumpir a las personas neurodivergentes es algo que debemos evitar a toda costa, porque podemos desconcertarlas o hacer que pierdan totalmente el hilo de lo que estaban haciendo. Cuando estamos escribiendo nuestros formularios, debemos evitar solamente utilizar placeholders. Siempre debemos utilizar los labels y los placeholders. ¿Por qué? Porque si solamente utilizamos un placeholder y la persona empieza a escribir en ese placeholder, va a dejar de tener la pista de qué es lo que tiene que escribir. Y una persona con ansiedad se va a quedar diciendo, ay, pero ¿de verdad tenía que escribir aquí mi email? Y una persona con TDAH puede que también se haya olvidado de qué es lo que tiene que introducir en ese input. También debemos habilitar los autocomplete, porque las personas con TDAH a veces les cuesta un poco rellenar los formularios porque les cuesta mantener la atención y las personas con dispraxia y síndrome de Tourette puede que también les cueste un poco rellenar esos formularios, así que permitir los autocomplete les va a facilitar mucho. Por otro lado, debemos evitar poner alturas fijas. Por ejemplo, yo tengo un height de 200 píxeles y las personas con dislexia muchas veces lo que hacen es aumentar el tamaño de la fuente para poder leerlo mejor. Si tenemos alturas fijas, puede ser que ese texto quede fuera de la altura y entonces la persona se esté perdiendo cosas. De la misma forma, debemos evitar utilizar píxeles o medidas fijas, porque aquí, por ejemplo, podemos ver un font size 16 píxeles. ¿Qué pasa? Que si la persona con dislexia aumenta el tamaño del font size, no va a escalar todo lo demás de forma proporcional, no va a escalar el line height, no va a escalar los márgenes. Sin embargo, si utilizamos rems y ems, todo escalará de forma más proporcional. Así que esto también ayudará a las personas con dislexia. También debemos, cuando estamos utilizando números, debemos dar un contexto numérico. Por ejemplo, aquí tenemos notificaciones 5. Quizás a la persona con discalculia le cuesta procesar que es ese 5, pero si además le damos el contexto de que son, oye, es que tienes 5 mensajes pendientes, va a agradecer que le vamos a dar más contexto para procesar que es ese número. También debemos escribir formularios amigables. Pongamos el formulario que estaba rellenando antes Manuela, que le pedíamos muchos datos. Y que de repente la persona hace submit y le aparecen 300 millones de errores. Esto, una persona con TDAH la estamos matando porque tiene que volver a rehacerlo todo. Una persona con dispraxia y síndrome de Tourette a la que le ha costado ya un poquito rellenar todo esto, se le va a hacer también muy complicado. Y una persona con ansiedad y depresión puede que se sienta abrumada y una persona autista también. Es mucho mejor que conforme vayan escribiendo les demos dando tips sobre cómo arreglar las cosas. De la misma manera, si la persona cuando hace submit y el backend devuelve error, le borramos todo lo que ha hecho, a una persona neurodivergente tener que volver a hacer lo que ha hecho es algo que se le va a hacer muy cuesta arriba, así que debemos evitar ese comportamiento. Y bueno, ahora sí que sí, gracias a que hemos modificado nuestro diseño y nuestra programación, nuestra querida Manuela y nuestra querida Ana ya por fin van a poder verse en Madrid porque Manuela la va a visitar. Bueno, ninguna persona neurodivergente, ningún psicólogo ni ningún diseñador fue herido durante esta charla. Pero, ¿qué sacamos de conclusiones? Primero, simplicidad. Cuanto más simple, más fácil de procesar. Seamos claros para que sea fácil de procesar la información y las jerarquías van a ayudar a procesar también la información. Seamos consistentes y cuando un stepper deje de tener sentido, eliminémonos. Usemos estructuras para bajar la carga cognitiva, utilizar siempre estructuras claras va a ayudar. Segmentemos, si tenemos algo que es muy abrumador, dividámoslo en varios trozos. Y por último, siempre permitamos a las personas corregir sus errores. Por otro lado, quiero que todas las personas de aquí salgamos de esta charla siendo conscientes de lo importante que es que llevemos estos conocimientos a nuestros equipos y que creemos en nuestros equipos una cultura de la accesibilidad que tenga a las personas neurodivergentes. También que la accesibilidad nunca debería estar al servicio del marketing. La accesibilidad siempre debería ser más importante que el marketing.
Y bueno, las personas neurodivergentes somos gente maja, somos gente estadísticamente probable. Es muy posible que en alguno de vuestros equipos haya una persona neurodivergente o entre alguno de vuestros amigos. Así que antes de que abráis un modal porque sí o de que utilicéis un icono que no es claro, quiero que penséis en Manuela, quiero que penséis en Ana y quiero que penséis en las personas neurodivergentes. Porque es nuestra responsabilidad crear productos accesibles para crear un mundo más accesible. Y bueno, no me he inventado nada de esto. Aquí podéis ver los 1.500 millones de fuentes que he utilizado. Y quería agradecer a Werandinga Tech por haberme invitado a venir aquí y a tener un huequito en la Tenerife Summer Session. Y bueno, si alguien quiere escribirme alguna pregunta o lo que sea, en ese código QR vais a poder a mis redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias.